La mayoría de canales que hacen un especial de San Valentín suelen hablar sobre las mejores parejas que han visto, los rechazos más dolorosos o un tema similar. Sin embargo, en mi caso quería hacer algo un poco diferente. Verán, si hay una cosa que me caracteriza es que cada tanto me suele apasionar un shipping que no es muy apoyado o no tiene posibilidades reales de volverse canónico porque la misma estructura de la historia lo hace muy difícil. Pero eso no quita que tengan un lugar especial para mí y por eso quise hacer este video sobre 4 parejas que no se volvieron canon, pero que yo siempre les vi mucha química y mi historia con cada una. Espero que lo disfruten mucho y comencemos. Personalmente me considero afortunado de haber estado en el fandom de Naruto durante los años 2013 y 2014, que fueron los primeros años donde empecé a ver anime, y justamente tuve la suerte de conocer las impresiones que la gente tenía sobre el manga antes de que terminara. Entre esas impresiones estaba las parejas, sobre todo las dos más grandes en discusión, con quién se quedaría Naruto y con quién se quedaría Sasuke, y giraban en torno a Sakura y Hinata. Originalmente me gustaba más el Naruhina, también porque no había visto realmente posibilidades reales de que Sakura y Naruto llegaran a concretar algo, y habían buenos indicios de que el ship con Hinata pudiese ir a algún lado de manera positiva, sobre todo con muchos de los capítulos de relleno que había en la serie de Naruto original. Sin embargo, a partir de Shippuden empecé a ver las cosas diferente, sobre todo porque veía cada vez más irrelevante a Hinata y que la forma en cómo Sakura y Naruto se veían mutuamente había cambiado y se había potenciado desde que Sasuke había huido de la aldea. Me empezó a gustar principalmente porque veía que su relación iba siendo mucho más cercana que la que mostraron cuando eran genin, y había mutuo respeto entre los dos, algo que no había cuando eran niños. Además habían muchas escenas que al menos a mí me parecían ya de un afecto romántico de Sakura a Naruto, porque ya lo veía más como un hombre más que un amigo. Yo genuinamente fui de los que pensó que había algo cuando se van a la cumbre de los Kages, y que no solamente era una artimaña para engañar a Naruto para que deje a Sasuke. Sin embargo, el autor decidió que no fuese este el caso, y es de público conocimiento de que las parejas en Naruto no son buenas. Ninguna lo es, salvando y por poco a la de Shikamaru, pero yo personalmente pienso que Kishimoto en un inicio sí quiso que el Narusaku se volviese canon. Habían bastantes pistas de que Sakura ya no quería a Sasuke, o al menos de una manera en la que su personaje evolucionara para mejor. Uno de los puntos que era más importante era que dejase de estar enamorada de Sasuke. Como muchos recuerdan, simplemente la razón por la que se enamora es por lo más simple cuando somos adolescentes muy jóvenes, que es porque era guapo, porque era popular, porque era frío. Y realmente, a pesar de conocerlo mejor con su pasado, con los Uchiha y todo, nunca llegaron a tener esa química, ni siquiera diría de amigos cercanos, que sí tuvo Sasuke con Naruto. Y por lo tanto, al menos en el Naruto original, lo suyo quedó en una atracción física.
Y a pesar de que Kakashi dice al final de Shippuden de que no hay razones para amar a alguien, cierto también es que el amor no es algo incondicional que funciona bajo cualquier circunstancia. Los sentimientos pueden cambiar y principalmente el amor romántico es propenso a desaparecer si no se le cuida. Es como una planta. Tienes que darle cariño todos los días, de regarlo, de darle atención. Y eso fue justamente lo que Sasuke no hizo con Sakura. Se fue por mucho tiempo y aunque estaba todavía el sentimiento de que era un amigo al que tenían que salvar, era ya imposible e incluso diría ridículo que siguiese sintiendo algo por él, sabiendo que ya no la veía ni siquiera como una amiga y no dudaría en matarla. Por otro lado, Naruto empezó a volverse un chico mucho más confiable para Sakura. Era muy poderoso, pero no solamente eso, sino que era bastante maduro tratando ciertos temas, incluso cuando se trataba de salvar a Sasuke o desafiar a los Hokages. Y es más o menos en el momento en el que pelea con Sasuke que yo pienso más Sakura estuvo a punto de demostrar abiertamente que ahora estaba enamorada de Naruto, o al menos ya lo veía con lógica, pues habían pasado mucho más tiempo juntos y Naruto le había demostrado que a ella la quería como todo, como amiga, como compañera, la respetaba y le daba tiempo, le daba justamente lo que Sasuke no le daba. Y ahora que lo veía como hombre y le daba el cariño que ella quería, me parecía que era bastante justo que ella se enamorara y bastante... Aunque no era justo la palabra que debía usar porque como que el amor no hay justicia, sí diría que sería más lógico porque le ponían a un psicópata por un lado en el que ya hace mucho tiempo no se fijaba en ella, y a un chico que en un inicio lo veía como alguien inmaduro o poco confiable y que ahora físicamente lo atraía y sentimentalmente se sentía confiada y querida. Es algo que a mí personalmente siempre me gustó de su relación y quise que se explotara más, pero tristemente se tiró por el Naruhina Kishimoto. Y bueno, tuvimos la película que en cierto modo trató de justificarlo, pero que a mí realmente nunca me llegó a convencer. Opino que es una explicación muy pobre y pienso que realmente se pudo llegar a dar el Narusaku, incluso desde el mismo autor, pese a que lo negó, porque hay ciertas pistas que va dejando que son cada vez más de separar ese amor que tenía Sakura por Sasuke, y Hinata se va borrando poco a poco después de la batalla con Pain, hasta justo el momento final de la guerra, donde tratan ya de hacer en muy poco tiempo lo que no se desarrolló entre Naruto y Hinata y entre Sakura y Sasuke, pero se decide tirar por la borda lo que ya se tenía avanzado en la relación de Sakura y Naruto. Y bueno, terminó no haciéndose canon, pero me gustaría recomendarles, si les gusta esta pareja, que se lean el manga Narusaku The Last. Es muy bueno y a pesar de que sí es un poco cursi por momentos, creo que nos da una idea bastante aproximada de lo que sería una relación de Naruto y Sakura, un poco más adultos que su edad en Shippuden, pero sin ser completamente adultos. Araburu Kisetsu no Otomedomo presenta originalmente 5 parejas que a lo largo de la serie se van distorsionando, cambiando o mezclando.
Sin embargo, me parece curioso que me haya terminado apasionando la pareja más inusual. Verán, desde un principio no me emocionaba mucho el tema de Izumi por la protagonista, porque me parecía que tenía una tendencia muy redundante. Era un romance joven entre dos amigos de la infancia que se empezaban a ver diferente y tiraba más al lado shoujo que al lado más interesante, que es con más drama. Y es entonces donde me di cuenta de que Sugawara tenía muy poco definido su interés romántico. Es cierto que en un inicio su profesor se presenta como una especie de eso, pero sin embargo más lo veía yo, y creo que la mayoría, como un intento de rebeldía de ella por intentar salir del esquema en el que tanto las otras chicas la trataban de meter. Y realmente nunca llegó a experimentar un amor verdadero, o siquiera la pasión o la atracción física. Pienso que su shipping con Momoko no está bien implementado ni bien ideado. Creo que en cuestión de Yuri hay mejores excusas o mejores bases para hacer un ship, una pareja. Como por ejemplo en el Tusu Trap, me parece que tuvo un poco más de lógica. Pero mi principal queja con este intento de pareja es que de la nada Momoko empieza a enamorarse simplemente por haber apreciado lo bonita que era cuando estaban en el baño, lo cual es bastante, hasta podría decir ridículo, porque llevaban ya bastante tiempo de conocerse, y en el tiempo en el que transcurre la serie no es que realmente se haya abierto con ella mucho más que antes, es más bien con la protagonista con quien se termina de abrir, de modo que realmente nunca Sugawara le vio, o bueno, nunca vi en la serie que quisiese algo más que una amistad con ella. Sin embargo, es realmente interesante cómo es que su propia tendencia juvenil, su propia confusión, sus propios impulsos lo llevan a acercarse a Izumi, primero por curiosidad y luego tal vez por genuina atracción, enamoramiento, aunque no podría llamarlo amor, sí que podría llamarlo a un arranque pasional que podría haber llegado a algo. Y esto también contribuye, y esto también es apoyado por la confusión adolescente sobre el amor que tenía Izumi, porque originalmente pensó que el cariño que le tenía a Kazusa era en sí lo que se debería sentir por una chica que te gusta, pero realmente no había contrastado sus sentimientos con los de otro tipo, y es que realmente nunca le atrajo por su cuerpo Kazusa. Sin embargo, cuando llega Sugawara, no es que se lleven mal, de hecho tienen muchos puntos en común, se llevan bien, él le parece una persona interesante a Sugawara, y a la vez Sugawara cree que Izumi es divertido y una buena persona. Y es realmente que la falta de conocer un buen chico, una buena persona, que a su vez quisiese pasar tiempo con ella, la llevó a enamorarse de él, al menos de la manera más sencilla, y tratar un poco de experimentar todo lo que ella quería, lo que quería como una adolescente con él, pero con siempre ese tinte un poco morboso, un poco prohibido de que es el chico del que estaba enamorada su amiga Kazusa. Además, claro, de que obviamente tenía que rechazar a Momoko y sus sentimientos, y era un amor nacido del conflicto, y Izumi no era muy reacio a aceptarlo realmente, porque realmente se empezó a alejar de Kazusa hasta el capítulo final, donde con mucha vergüenza lo aclara todo. Pero a mí me pareció esta
un muy buen ejemplo de relación de una persona que tiene muchos problemas como Sugawara, no solo por el estigma que han creado alrededor de ella, sino por su poca experiencia en el amor y su controversial experiencia con las amistades que tenía en el club de lectura. Como Izumi, que era un chico bueno, que era inocente y nuevo en el mundo de enamorarse, pero que ya había sido buena persona desde antes, le podía enseñar a corregir, a aprender, y que juntos pudiesen enamorarse, porque en sí tenían todo, si es que pasaban el tiempo juntos, de caerse bien e incluso llegar a amarse. Aunque claro, esto era muy difícil porque Sugawara tenía que competir con la ya amistad pasada con Kazusa, y el hecho de que Izumi realmente no quisiese traicionarla, ni quisiese que Sugawara y Kazusa terminasen enfrentadas una con la otra. Además de que su propia indecisión no le permitió por sí mismo arreglar las cosas. Aunque aún así me parece una de las ideas más originales para ser adaptadas o para ser aprovechadas en un futuro como la base de una pareja. Haciendo un rápido paralelismo, es como ver la parte o el lado más negativo de cómo nace una pareja estilo Toradora, donde una chica y su amiga están enamoradas de un mismo chico, pero con la diferencia de que la que termina siendo rechazada, en este caso Kazusa, no ve o no acepta con la misma facilidad con la que Minorin aceptó, y también el hecho de que Sugawara e Izumi iniciaron su relación en una especie de infidelidad. Algo curioso que me pareció cuando vi a Kishuku ga Kono no Juliet es que Char me parecía un quiebre de molde de personajes estilo la presidenta del consejo que siempre busca entorpecer la evolución de una relación entre el protagonista y un interés amoroso. No era exactamente eso, y en sus primeros capítulos de aparición, aunque lo intentó, lo hizo de manera muy interesante, que en sí misma hizo cambiar la relación que tenían Juliet y Inuzuka. Y desde ese momento me pareció de los mejores personajes creados bajo esta idea. Pero no tenía como tal una esperanza de que pudiese ser shippeada con algún personaje, porque tenía muy pocas relaciones, no solo entre los gatos blancos, sino en general. Y además de estar enamorada de Percy. Pero es hasta el capítulo 29 del manga donde me doy cuenta de que es muy viable que Scott pudiese fijarse en ella, porque ya desde antes la había reconocido como miembro del grupo, no, aparte de que era la princesa y tenía que hacerlo, y pese a todo lo que hacía, todos los caprichos que tenía, reconocía las cosas buenas que tenía, y me parecía una idea bastante buena de abordar para el manga, de que podía enamorarse Scott de otra persona, porque bueno, Percy estaba saliendo con Inuzuka y él lo descubriría más adelante. Me parece que Char tuvo una buena respuesta a que Scott cambiase y quisiese volverse parte de los líderes de los gatos blancos, que lo llegó a conseguir al final, casi al final del manga. A partir del mismo capítulo 29, si bien no lo llega a tratar normal, que bueno, eso es parte también de que Kishuku tenía que tener cierto alivio cómico con él, pero sí le reconoce más cosas o se fija más en él, y cuando tiene esta faceta rara de volverse trapito, siempre lo ayuda y se quedó con él.
Me parece que sus personalidades son muy fuertes, son bastante temerarios los dos cuando se trata de defender sus ideales, y es una cosa que comparten en común. Ese tipo de interacción entre una misma pareja que sea doblemente intensa, la he visto pocas veces y hubiese sido interesante verla en la serie. También hay eventos muy bonitos que se podían dar y abrir paso a nuevas interacciones entre otros personajes, como citas dobles, ver cómo ahora Scott e Inuzuka se llevan un poco mejor porque ya no está la amenaza constante de que puede quitarle a Persia, o problemas de pareja que sean conversados mutuamente entre Juliet y Char. Char y Juliet son mejores amigas y desde la serie sí conversaron problemas que tenían con Inuzuka, pero como él realmente no era propenso a hacer cosas malas, o si se equivocaba no lo hacía con mala intención, y podría haber sido bastante interesante, bastante bonito que Juliet correspondiese eso que alguna vez le dio Char y darle consejos a ella mientras incluso la ayuda a ser un poco una mejor enamorada. Me parece que sería una buena interacción tanto entre amigos, entre amigas, entre dos chicos que antes se llevaban mal. Además de que esto le daría un cierre más digno al personaje de Scott, porque después de que se vuelve uno de los líderes de los Gatos Blancos, se convierte ya por completo en un alivio cómico o en un personaje demasiado extra. Incluso en el capítulo de los baños termales, me parece, vuelve a su antiguo yo de los primeros capítulos de la serie. Y eso me decepcionó un poco porque ya había avanzado bastante desde ese momento. Eso me pareció un retroceso que no le ayudaba al personaje. Además de que en el final de la serie, aunque Char sí le sigue prestando bastante atención, pues no se confirmó que hayan tenido nada ni que Char sintiese concretamente algo romántico por él. Y por eso me parece una de mis parejas que más cerca tal vez estuvo de concretarse. Y por eso les recomiendo que lean el manga de Kishuku Gakko no Juliet. Tiene muy buenos momentos con la princesa Char. No solamente con Scott, sino también cuando se abre un poco más con otras personas del dormitorio de los Gatos Blancos, o cuando empieza a ver a Inuzuka como un amigo verdadero y bailan en el final de la serie, del manga. Si tenemos que hablar de este shipping, hay que partir por el hecho de que en principio Konosuba no es un anime de romance. Durante toda la primera temporada, toda la segunda, y es recién hasta la película donde se empiezan a dar los primeros matices de eso entre Kazuma y Megumi. Y por lo tanto el tema de los shippings sorprendentemente no está muy presente en el fandom, a pesar de todos los hints que se dieron después en las novelas. Y por eso también es que quizá me gane mucho hate si es que digo que mi pareja favorita de esta novela y de este anime es el Aqua por Kazuma. Primero de empezar con que soy multi-shipper, o sea que también me gusta y disfruto el Megumin por Kazuma y lo prefiero al Kazuma por Darkness. Pero las razones por las que esta pareja tan extraña me empezó a gustar es que son muy similares en su forma de actuar y pensar, porque cuando llegan al mundo ambos son flojos, simplistas, les gusta tomar, son despreocupados y se andan peleando muchísimo. Creo que esa química tan de que no es romántica en sí, pero sí es de mucha confianza, porque con Aqua es con la que más
sincero es, con la que menos se contiene cuando la malogra. Siempre es el primero que se lo dice. Y además tienen una buena relación hasta cierto punto. Creo que se caen bien, se dan risa. Y hay una evolución, creo yo, desde la primera temporada en la forma en que Aqua cada vez ve a Kazuma como alguien más confiable y menos desagradable. Recordamos que al principio pues lo veía como cualquier hikikomori, aburrido, virgen y sin ningún atractivo. Pero es a partir de que empieza a dar resultados sus ideas, un poco bizarras y quizás un poco éticas, pero empieza a ganarse y a consolidarse como líder del grupo. Y es ahí cuando veo que Aqua empieza a tratarlo un poco mejor. Nunca realmente se dan indicios románticos entre ellos. Es más, hasta Kazuma dice que no le atrae físicamente a Aqua. Pero su amistad es tan peculiar que me gusta bastante imaginar la idea de que sí se puede dar, o bueno, se pudo dar de cierta manera, que se acerquen y intenten estar. Porque de todas formas me parece que han habido parejas más extrañas y da para pensar que pudieron haber hecho capítulos muy interesantes después de eso, como la reacción de los demás personajes, estilo que Megumin y Darkness se sorprendan muchísimo porque era entre ellas la competencia, y luego entró Aqua. El hecho de que los generales se enteren, o de que en sí mismo su grupo, de cuando van a aventuras en el pueblo, se sorprendan porque Aqua es muy poco femenina y a cada rato los ven peleando. Creo que como mismo anime de comedia y novela de comedia también, son buenas ideas para capítulos, aunque el romance no se aborde de manera tan directa, incluso en el Kazumi. Además también habría sido bonito ver un lado un poco más romántico de Aqua. Creo que esa es una de las pocas facetas que no vimos de ella, o al menos yo no la recuerdo, porque actúa más como un amigo, ¿no? O sea, alguien con quien pasarla, pero que nunca se demuestra que tiene muchos comportamientos femeninos, sino más bien es un comportamiento de diva porque se cree diosa bueno, sí es una diosa, pero se cree la mejor diosa y que aún tiene todos sus poderes. Y eso no es exactamente un comportamiento femenino estilo romántico o estilo, pues eso, femenino. Y como como es la única de las tres que nunca tuvo ese tipo de enfoque, me habría gustado ver cómo se habría desenvuelto en una relación, o cómo habría sido su proceso de enamoramiento de Kazuma, porque me parece que es poco abordado esta base, este molde de un personaje como Aqua, y tal vez vimos algo cercano a eso en el héroe cauteloso. Estaba marcado por el hecho de que era una reencarnación y al final pues no quedó en algo, al menos en el anime. Todavía pienso que esa oportunidad y ese nuevo tipo de pareja no se ha implementado. Y bueno, sé que no será canon y que no tiene muchas más razones por las que apoyarlo. Me enteré de que hubo al final un par de pistas o una confusión de que Aqua declaraba estar emocionada, o bueno, enamorada de Kazuma, pero creo que después eso se desmintió y bueno, tampoco es que esperase que se hiciese canon o tuviese hints, porque como dije, el enfoque estaba en Kazumin y está perfecto porque también es un ship muy bonito. Y pues nada más. Si alguno de ustedes también tiene alguna pareja que le da vergüenza saber que apoya, o que los demás sepan que apoya, me gustaría que lo compartan aquí en comentarios para discutirlo, para simplemente comentarlo. Quizá incluso sea una de las que a mí me gustan y podamos encontrar a otras personas que también les apasiona. Nos vemos en el siguiente video.
Adiós.